A ver, en el deporte hay remontadas y luego está esta. Es que es la historia de un campeón que lo perdió absolutamente todo y que peleó, durante casi 6 años para volver a lo más alto. Vamos a contar la crónica de cómo Marc Márquez se hizo con el Mundial de 2025. Una historia, ya os lo digo, de sufrimiento, de arriesgarlo todo y al final de gloria. Y para empezar vamos directos a la emoción, a la piel de gallina. Justo cuando se proclama campeón en 2025, fijaos, Marc Márquez no celebra con chulería, sino con un alivio que se le notaba en la cara. Sus palabras exactas fueron: ahora puedo decir que estoy en paz conmigo mismo. Uf. Pero claro, para entender de verdad lo que significa esa paz, hay que entender la guerra que tuvo que pasar. Y esa guerra se puede resumir en un número, uno solo: 2184. 2184, esos son los días que pasaron entre su sexto mundial en 2019 y el séptimo. Son casi 6 años. A ver, en la élite de MotoGP eso no es mucho tiempo, es una eternidad. Es un abismo que sinceramente casi nadie ha sido capaz de superar. Bueno, pues vamos con la primera parte, un campeón que renace. Porque para entender lo bestia que fue esta remontada, lo mejor es empezar por el final, ¿no? Por el momento exacto en que el título de 2025 se hizo real. Vale, nos situamos. Es 28 de septiembre de 2025. Estamos en Japón, en el Gran Premio. La tensión se corta con un cuchillo, pero las mates son las mates. Son muy claras. A Marc Márquez le vale con ser segundo para llevarse el Mundial. Y no falla. Cruza la meta y, ojo, con 5 carreras todavía por delante, el título ya es suyo. Brutal. Y cuidado, que este no era un título más. Para nada. Era su 7º campeonato del mundo en la categoría reina, MotoGP, y el 9º de su carrera. Con esta victoria, ¿qué pasaba? Pues que igualaba el récord histórico de nada menos que Valentino Rossi. O sea, entraba de cabeza en el Olimpo, ese sitio reservado solo para los más grandes, para las leyendas de verdad. La celebración, claro, fue una locura, pero en la cabeza de todo el mundo había una pregunta que no paraba de dar vueltas. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo es posible volver de unas lesiones que habrían mandado a casa cualquier otro piloto? Para responder a eso hay que rebobinar. Vámonos para atrás. Segunda parte, la caída que lo cambió todo. Nos vamos a Jerez al año 2020, justo al momento en que el dominio absoluto de Márquez saltó por los aires. Es que hay que recordar quién era Márquez antes de esa caída. No era un piloto, era un huracán. Campeón del mundo en su primer año, en 2013. 10 victorias seguidas en 2014. ¡10! Luego otros 3 títulos del tirón entre 2016 y 2018, y la temporada 2019 fue sencillamente casi perfecta. Parecía intocable. Hasta que, claro, llegó Jerez 2020. Gran Premio de España 2020. Estaba haciendo una de sus remontadas imposibles y ¡zas! Una caída salvaje. El diagnóstico fue un mazazo, fractura completa del húmero derecho, o sea, el hueso del brazo partido por la mitad. Una lesión que no solo le dejaba fuera de la temporada, es que ponía en jaque toda su carrera, para siempre. Vamos con la tercera parte, 4 años de auténtico calvario. Porque lo que vino después no fue una recuperación normal, ¿qué va? Fue un descenso a los infiernos en toda regla, desde 2020 hasta bien entrado 2023. Es que su calvario se puede contar de quirófano en quirófano. Primero le ponen una placa. Unas semanas después, ¿qué pasa? La placa se rompe. Tercera operación, el hueso se ha infectado y no hay manera de que suelde. Y ya la cuarta, la más heavy, en la Clínica Mayo, le tienen que volver a romper el brazo a propósito para girárselo 30 grados y que quede bien alineado. O sea, imaginad el percal, una pesadilla. Y si ponemos esto en cifras, es que asusta. En total, 5 cirugías entre brazo y hombro. Se perdió 30 grandes premios, 30. Tuvo 108 caídas intentando volver a ser el de antes. Y para rematar, 2 veces tuvo diplopía, visión doble, que para un piloto de MotoGP es literalmente el fin. El contraste entre el antes y el después es que es brutal. Pasó de ser el dominador con 6 títulos y 56 victorias a ser, el sufridor, ¿no? 0 títulos y solo 3 míseras victorias en 4 años larguísimos. La caída parecía total, irreversible. Sinceramente, muy poca gente creía que pudiera volver. Cuarta parte, la apuesta definitiva. Porque justo cuando todo parecía perdido, Márquez hizo la jugada más arriesgada, la más importante de su vida. Un all-in en toda regla.
A finales de 2023, Marc Márquez hace algo que nadie se esperaba. Lo impensable, rompe su contrato con Honda, con su familia, el equipo con el que lo había ganado absolutamente todo. Perdonó un contrato de muchísimos millones de euros y le dijo adiós a una década de lealtad. ¿Por qué? Por una sola cosa. Necesitaba una moto ganadora. Su plan era una jugada de ajedrez, una jugada maestra. Primero, se va al equipo satélite Gresini en 2024, a correr casi gratis, con una Ducati del año anterior. ¿Para qué? Para demostrar que el talento seguía ahí, que seguía siendo el mejor. Y el objetivo final era clarísimo, conseguir un sitio en el equipo oficial de Ducati para 2025. Y, bingo, lo consiguió. Y con esto llegamos a la quinta parte, una temporada de dominio absoluto. Estamos en 2025, el año de la vuelta. Y el resultado de toda esa apuesta no fue solo volver, no. Fue firmar una de las temporadas más bestias que se han visto en mucho tiempo. Es que su dominio se ve clarísimo en los números. Cuando se lleva el título, que era la carrera número 17, él ya llevaba 11 victorias. El segundo, su hermano Alex, con 3. Es que nadie, absolutamente nadie, pudo ni acercarse a su ritmo. Rompió todos los récords que había de la era moderna de MotoGP. Consiguió, ojo, 10 dobletes. ¿Esto qué es? Pues ganar la carrera sprint del sábado y la carrera larga del domingo. 10 veces. Una auténtica salvajada, algo que no se había visto nunca. Pero es que hay más. Estableció un nuevo récord para la propia Ducati, ganando 7 grandes premios seguidos. 7, desde Aragón hasta Hungría. Ahí quedó claro que no es que solo hubiera vuelto, es que había vuelto mejor que nunca. Y el remate final, su puntuación, 541 puntos al acabar la temporada. Esto marcó un nuevo récord en la era esta de las carreras sprint, que pulverizó todo lo que había antes. Una exhibición de la primera a la última carrera. Y llegamos a la parte final, su legado entre las leyendas. Porque con este título, Marc Márquez no solo cierra el círculo de su regreso, se asegura un sitio para siempre en el Olimpo de los más grandes de la historia de este deporte. Los números, una vez más, no engañan. Con sus 7 títulos en la categoría reina, empata con Valentino Rossi. Ahí es nada. Con 73 victorias ya ha pasado a Giacomo Agostini y tiene el récord de Rossi a tiro. Vamos, que por estadísticas su sitio entre los más grandes es que es indiscutible. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va más allá de las motos. Si pensamos en la caída que casi lo retira, en los 4 años de quirófanos, de dolor, de dudas, en la apuesta de dejarlo todo para empezar de cero y en un regreso tan dominante, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante la mayor remontada de la historia del deporte? Ahí queda eso. El debate está servido.